Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al webinar sobre el Fondo Concursable PUNA del proyecto PUNA Resiliente, que es implementado por Profonampe, el Fondo Ambiental del Perú. Mi nombre es Cristian Huatuco y los voy a acompañar durante esta transmisión desde el Facebook de Profonampe. En este webinar daremos a conocer sobre los fondos reembolsables del Fondo Concursable PUNA, que brindará financiamiento a empresas comunales, cooperativas o MIPES ubicadas en 12 distritos a 3.500 metros sobre el nivel del mar de Arequipa. Pero además, queremos contarles un poco más sobre el proyecto PUNA Resiliente, al cual pertenece el Fondo Concursable PUNA. PUNA Resiliente es un esfuerzo conjunto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAMP, el Ministerio del Ambiente, Profonampe, GIZ y el Instituto de Montaña. Es financiado por el Fondo Verde para el Clima, el Estado peruano, el gobierno alemán, a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo y el gobierno de Canadá. Para dar inicio al webinar, tendremos las palabras de bienvenida del director de la Dirección General de Desarrollo Ganadero de Midagri, Víctor Rodríguez. Muchas gracias por el espacio. Estimados ciudadanos y miembros de nuestras comunidades altoandinas, es un honor darles la bienvenida al webinar del Fondo Concursable PUNA. Este evento representa un paso significativo en nuestra misión de fortalecer la resiliencia de nuestros ecosistemas y mejorar la calidad de vida de quienes habitan en las zonas altoandinas. Del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Vidagri, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático. A través del proyecto Puna Resiliente, un esfuerzo conjunto entre el Estado peruano y la cooperación internacional, buscamos atender las necesidades de adaptación de más de 60.000 productores de las comunidades altoandinas en Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa y Yauyos en Lima. El Fondo Concursable Puna es una oportunidad única para que los productores organizados, microempresas, empresas comunitarias y cooperativas accedan a financiamiento que permitirá la implementación de medidas de adaptación basadas en ecosistemas y el fortalecimiento de las cadenas de valor de productos agropecuarios altoandinos. Con montos de financiamiento que van desde 300.000 hasta 800.000 soles, buscamos que estos recursos impulsen la seguridad hídrica, la protección de los ecosistemas y el desarrollo productivo de las cadenas de valor priorizadas que prosperan por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. A nombre del Midagri y de todas las instituciones involucradas en este esfuerzo, los invitamos a participar activamente en este evento y a aprovechar esta oportunidad para seguir construyendo un futuro más resiliente para nuestras comunidades. Bienvenidos y que tengan un excelente webinar. Muchísimas gracias por el tiempo, Víctor. Y con estas palabras, contándonos un poco sobre el Fondo Concursable PUNA, quiero presentarles a Raquel Medina, especialista en monitoreo del Fondo Concursable PUNA. Ella nos va a contar un poco sobre cómo surge el fondo y los requisitos para la postulación de la ventana 2 y 3. Adelante, Raquel. Muchas gracias, Cristian. Bueno, como ya habían comentado anteriormente mis colegas, les voy a hacer una presentación sobre el proyecto Puna Resiliente y el Fondo Concursable Puna. Como han visto, este es un esfuerzo conjunto entre varias instituciones, desde el Estado hasta la cooperación internacional a través de GIZ, Gobierno de Canadá, el Fondo Verde para el Clima, Instituto de Montaña, Profonampe y CERNAM y el Ministerio del Ambiente a través de CERNAM y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego también. El objetivo del proyecto Puna Resiliente justamente busca incrementar la resiliencia de las comunidades y los ecosistemas y los medios de vida justamente de estas poblaciones altoandinas que se encuentran ubicadas a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Este proyecto tiene un enfoque de adaptación al cambio climático. Desde su diseño, contempla tres resultados. El primer resultado está enfocado justamente en la restauración de los ecosistemas de altoandinos, de la puna, conservarlos y gestionarlos de manera adecuada para apoyar y fomentar a un mejor fortalecimiento de los medios de vida, de los ecosistemas. Esto a través de la implementación de medidas de adaptación basadas en ecosistemas. Un segundo resultado busca apalancar inversiones públicas y privadas y que éstas justamente también estén alineadas para que se puedan escalar estas medidas de adaptación basada en ecosistemas que estamos implementando en el resultado uno.
Finalmente, en el resultado 3 buscamos abordar como proyecto la gobernanza territorial a todo nivel, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos incorporar en los diferentes instrumentos de gestión, en las diferentes iniciativas, las medidas de adaptación basadas en ecosistemas. ¿Cómo? A través del fortalecimiento de capacidades a nivel nacional, en los marcos normativos, a nivel local, con los gobiernos locales, y también fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación. Este proyecto tiene priorizado 91 distritos que están distribuidos en 5 regiones de nuestro país, principalmente en el sur de Perú. Están en Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac y en la provincia de Yauyos, en Lima. De estos 91 distritos, 58 distritos han sido priorizados y son elegibles para el fondo concursable PUNA. Esto por diferentes características, por temas de vulnerabilidad, producción, productividad de ecosistemas, conservación, etcétera. Y antes de dar paso a la explicación un poco más sobre el fondo concursable PUNA, los invito a que puedan visualizar el siguiente video. El cambio climático es uno de los desafíos más grandes que enfrentan las comunidades altoandinas del Perú, en especial aquellas más vulnerables ubicadas a 3.500 metros sobre el nivel del mar, como Arequipa, Apurímac, Cusco, Puno y Yauyos en Lima. Para fortalecer la resiliencia de las comunidades altoandinas, mejorar sus medios de vida y conservar sus ecosistemas, nace el Fondo Concursable PUNA del proyecto PUNA Resiliente. El fondo concursable es implementado por Profonampe, el Fondo Ambiental del Perú, y trabajará de la mano con las comunidades altoandinas, asociaciones o cooperativas para brindar asistencia técnica y financiar las iniciativas locales que contribuyan a fortalecer su capacidad de adaptación frente a los efectos del cambio climático en los distritos elegidos de Arequipa, Apurímac, Cusco, Puno y en la provincia de Yauyos. Las iniciativas locales que se elijan combinarán medidas de adaptación basadas en ecosistemas con cadenas de valor, como las de camélidos o las de cultivos altoandinos, entre otras actividades que cuiden el medio ambiente manteniendo un desarrollo sostenible. Las iniciativas locales elegidas contarán con un financiamiento desde 300.000 soles que permitirá asegurar la existencia de los medios de vida y sus ecosistemas. Cerca de 2 años recibirán acompañamiento técnico a fin de asegurar que las medidas sean sostenibles. Con el financiamiento entregado, se espera beneficiar a más de 31.000 personas y conservar y restaurar 23.000 hectáreas en las zonas altoandinas de estas 5 regiones. El Fondo Concursable PUNA representa un paso fundamental en el camino hacia un futuro más resiliente con un enfoque integral que promueve la restauración ecológica, el fortalecimiento de la economía local y la protección de los recursos naturales para las generaciones futuras. Postula en www.profonampe.org.pe/puna. Listo. Muchas gracias. Como han podido ver en el video, hemos podido ver de manera resumida cómo busca abordar los problemas climáticos el Fondo Concursable PUNA. Pero para brindarles más detalles, comentarles que este fondo concursable justamente es un mecanismo financiero del proyecto PUNA Resiliente y busca abordar 2 temas principales. Lo primero, como ya lo vengo mencionando reiteradamente, son las medidas de adaptación basada en ecosistemas y que estas medidas aporten a las cadenas de valor, para que estas cadenas de valor justamente sean climáticamente resilientes. Entonces, las iniciativas locales que se presenten en este fondo concursable PUNA tienen que financiar estas dos aristas, llamémosle así, cadenas de valor climáticamente resilientes con sus medidas de adaptación basada en ecosistemas. Para esta primera convocatoria, que es la que nos encontramos en curso, el concurso está dirigido principalmente en Arequipa, en 12 distritos que han sido previamente seleccionados. Los encontramos en 3 paisajes claramente identificados, 3 que se encuentran aledaños o colindantes con la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Una parte media que tenemos a Chachas, Chocor, Copampa, Cayarani, y otros distritos como Huaynacotas, Puica, Pampamarca, Cotahuasi y Salamanca que se encuentran también colindantes con la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi. Para esta primera convocatoria tenemos 10 vacantes, una ventana en la ventana 1, que es una ventana de no reembolsables, son 6 vacantes que ya ha cerrado su convocatoria. La ventana 2 y la ventana 3, que justamente es la que nos convoca este día, tienen 4 vacantes para esta primera convocatoria. Recordarles que el cierre de estas 2 ventanas es el 30 de mayo
Y en el caso de la ventana 2, está buscando financiar tanto la medida de adaptación basada en ecosistemas como la cadena de valor. ¿Y a quién está dirigido? Justamente a micro y pequeñas empresas, empresas comunales y cooperativas que ya cuenten con capacidades comerciales y con mercados objetivos claros, ¿no? El monto a financiar son los 800.000 soles y está destinado justamente nuevamente a financiar tanto la medida de adaptación como la cadena de valor climáticamente resiliente. La ventana 3 es un caso particular, también cierra el 30 de mayo. Esta ventana está dirigida a pequeños y o medianos productores bajo cualquier forma de organización, pero que cuenten con un plan de negocio aprobado por Agroideas y un convenio firmado con la misma institución. El monto a financiar es de 300.000 soles y en este caso, para esta ventana, solo se financia la medida de adaptación basada en ecosistemas. ¿Por qué? Porque justamente Agroideas, a través de sus procesos competitivos, ya te financia la cadena de valor. Entonces, para que esta cadena de valor sea climáticamente resiliente y esté alineado a los objetivos del proyecto, eh, el Fondo Concursable PUNA financia la medida de adaptación basada en ecosistemas. 300.000 que están asignados a estas medidas AVE. Tanto la ventana 2 como la ventana 3 son fondos reembolsables, es decir, que hay un medio de repago de por medio. Un poco comentarles sobre las características de estas dos ventanas. Como les había mencionado, buscamos que estas ventanas logren realizar un reembolso total en un plazo de 5 años. Este fondo, ¿cuándo empiezan los reembolsos? Es decir, empieza cuando ya se hayan culminado los desembolsos de la iniciativa local, cuando ya hayan culminado la implementación de las iniciativas locales ganadoras. ¿Qué contemplan los desembolsos? De acuerdo a un plan de trabajo, se realizarán los desembolsos de acuerdo a las actividades previamente programadas y acordadas entre la iniciativa local junto con Profonampe. ¿Cómo va a ser el proceso de reembolsos? Los reembolsos también van a ser de igual manera programados y planificados y acordados tanto entre la iniciativa local ganadora junto con Profonampe. Para iniciar el proceso de los reembolsos, estos se van a ejecutar nuevamente luego de que se haya concluido el periodo de implementación de los fondos desembolsados y se va a realizar en base a dos circunstancias. La primera es en función a la variación anual de las ventas. En este caso, la organización local que haya ganado en esta ventana, ya sea en la ventana 2 y la ventana 3, vamos a hacer una comparación en función a las últimas ventas anuales que haya presentado, que haya registrado antes de presentarse al fondo, ¿no? Antes de acceder a los recursos del fondo. Y la otra circunstancia es también validar la variación anual del flujo de caja, también de la organización local que haya sido acreedora del fondo, en función a los años anteriores a la recepción de los recursos del Fondo Concursable PUNA, ¿no? Nuevamente, comentarles que para la elaboración del cronograma de los reembolsos, cada iniciativa local se va a considerar sus diferentes características, ¿no? Son situaciones completamente distintas. Y estas consideran desde la parte comercial hasta la parte productiva. ¿Qué se va a considerar para el programa, para el plan de reembolsos? La etapa del ciclo productivo de la cadena de valor, por ejemplo, la producción, las ventas, por ejemplo, si estamos hablando de una iniciativa turística, de una iniciativa local de turismo, pues también tomaremos en consideración el periodo de afluencia turística, entre otros. Si estamos hablando de iniciativas que están vinculadas a agricultura, también tomaremos en consideración el calendario de cosecha, o si estamos hablando de ganado, pues en este caso de alpacas o de llamas, estamos considerando el calendario también de crianza en este caso de la cadena de valor que se haya seleccionado, ¿no? Adicionalmente, también en temas comerciales, también se tomará en consideración los flujos de pago de sus clientes provenientes de nuevos contratos, ¿no? U otros ingresos que hayan sido considerados al momento de hacer el cronograma de reembolsos. Sobre los requisitos, tanto la ventana 2 como la ventana 3 tienen requisitos muy similares. En general, estos son de constitución. Principalmente buscamos tener también una acreditación de la titularidad de la tierra, esto que nos permita a nosotros también identificar en qué zona podemos hacer la implementación de las medidas de adaptación basada en ecosistemas, eh, que estas iniciativas, como estamos hablando de MIPES, empresas comunales, cooperativas,
tienen que estar registradas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, tener un RUC activo, contar con la aprobación de su órgano, de su máximo órgano decisorio en el marco de un plan de intervención para que puedan participar también de este fondo concursable, ¿no? La experiencia también de esta iniciativa local, los poderes legales. Vamos a evaluar también el balance presentado en los últimos años de sus flujos de caja. También se evaluará el perfil de riesgo normal en la SBS, ¿no? Estos requisitos son similares para ambas ventanas. Con mayor detalle los pueden visualizar en las bases que están publicadas en la página web de Profonampe. Ambas ventanas también se les va a solicitar una contrapartida. En este caso, para esta primera etapa es un compromiso de contrapartida, donde identifican que pueden presentar una contrapartida monetaria o no monetaria. Particularmente para estas dos ventanas vamos a valorar bastante la contrapartida monetaria también. Y a diferencia de la ventana 2, en el caso de la ventana 3, un requisito adicional justamente es contar con la aprobación, el convenio firmado del plan de negocios que tienen con Agroideas. Recordar nuevamente que este plan de negocios tiene que ser compatible con los criterios de elegibilidad del fondo concursable PUNA. Es decir, que tiene que estar alineados a las cadenas de valor que estamos financiando en el marco del fondo concursable PUNA. Un poco para situarnos en el cronograma, como les había mencionado, la ventana 1 ya está, ya se han presentado los resultados, ya los tenemos en la página web de Profonampe también. En el caso de la ventana 2 y la ventana 3, el cierre es hasta el 30 de mayo para el cierre de inscripciones y que puedan presentar sus ideas. Al 30 de junio podemos, desde el lado de Profonampe, es nuestra fecha límite para presentar los resultados de preselección de estas ideas que pasan para la ventana 2 y la ventana 3. ¿Qué sucede después de esto? Iniciamos un proceso de perfeccionamiento donde transformamos nuestra idea en una iniciativa local completa que comprende desde nuestro flujo de caja, nuestro plan de negocio, nuestro marco de resultados, presupuesto, con lo que al final, en el mes de septiembre, el 8 de septiembre, nos presentamos subimos al sistema y nos presentamos con nuestra iniciativa local completa. Al 8 de septiembre cerramos esta segunda etapa y desde Profonampe, junto con nuestros socios, iniciamos un proceso de evaluación de las iniciativas locales, ¿no? Que incluye desde un due diligence, la evaluación de expertos externos, para que en el mes de noviembre tengamos resultados finales y en el mes de diciembre estemos realizando los desembolsos. Finalmente, los invito a que puedan postular, sumarse a esta convocatoria para la ventana 2 y la ventana 3. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel, por la explicación tanto del proyecto Puna Resiliente como del Fondo Concursable Puna. Ahora, para conocer a detalle sobre las cadenas de valor de camélidos, nos acompaña Omar Príncipe, coordinador de la cadena de valor de camélidos en Midagri. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Vamos a hablar un poco de las cadenas de valor de los camelios y cómo esto se vincula al fondo de Puna Resiliente. Eh, bueno, antes que nada vamos a hacer un diagnóstico. Tenemos una crianza que es básicamente por encima de los 3.800 con especies adaptadas a estos ecosistemas y sabemos que su principal producción es la fibra y la carne. ¿Cuántas familias intervienen en esto? 90.000 familias, 80% son productores de subsistencia con muy bajos ingresos y hay que tener en cuenta que esta es nuestra principal ganadería que tenemos, ¿no? Todavía el tema de la carne es un consumo marginalizado, sin embargo, se ha venido desarrollando ya mercados como el de Arequipa, Puno, Cusco, ¿no? Y en estos momentos ya representa el 50% de los ingresos de los productores. En el caso de fibra, somos el primer productor de fibra de alpaca y fibra de vicuña, ¿no? Con alrededor de 4.500 toneladas de fibra de alpaca y 10 toneladas de fibra de vicuña y el 98% se exporta. Eso nos genera un valor bruto de la producción de 10 millones de soles en el tema de fibra y un valor de exportaciones de alrededor de 300 a 400 millones de soles. Vamos a explicar un poquito cuál es sobre la cadena de la fibra, ¿no? Y cuáles son los problemas y cuáles son las oportunidades que tenemos ahí.
La cadena de fibra, uno de los principales problemas es la intermediación. Entonces, después de los productores, los intermediarios son los que tienen casi el 89% de la producción. Solamente un 6% se hace a través de centros de acopio, un 4,5% a través de productores y artesanos y lo restante a través de autoconsumo, ¿no? El valor agregado todavía se sigue manteniendo entre intermediarios y la industria textil, ¿no? ¿Qué valor agregado estamos hablando? El de categorizado y clasificado. Y el centro de acopio solamente trabaja con un 3%. Los productores artesanales se siguen manteniendo con un 4,5% y esta parte que estamos señalando con el puntero es la que tiene mayor potencial de desarrollarse en campo, ¿no? Los centros de acopio, los productores artesanales o la producción artesanal del trabajo de la fibra de alpaca. Si podríamos llegar un poco más del 5 o 6%, ya sería un gran avance. En el caso de carne, hay que ver que la carne también es bastante importante y es importante por algunos factores como que es la única fuente de proteína animal en zonas altas y además es la que genera o la que combate el tema de desnutrición o la única fuente de hierro en zonas altas, ¿no? Eh, También es una oportunidad bastante interesante, como se mencionó. Hay mercados que se han ido desarrollando en las zonas de Arequipa, Cusco y Puno con una orientación de mercado mucho más sofisticada, mucho más interesante, donde ya los productores pueden entregar un producto de mejor calidad y por tanto recibir mejores precios, ¿no? Eh, en cuanto al rol de la Dirección de Desarrollo Ganadero, bueno, tenemos 5 objetivos estratégicos y entre los 5 objetivos estratégicos, que no necesariamente lo desarrollamos nosotros, sino los apoyamos como parte de la política, es gestionar los recursos naturales de uso ganadero, como el agua, el suelo, las praderas naturales, elevar los niveles productivos, ¿no? De manejo, sanidad, mejora genética, biotecnología, a través de nuestros programas y proyectos, incrementar el valor agregado, ¿no? A través de proyectos de inversión, como lo tiene Agrorural, o de clasificación de fibra, como lo tiene Agromercado, o de los planes de negocios que tenemos con Agroideas, ¿no? Asimismo, el objetivo estratégico 4, que es el tema de la mejora de acceso al mercado, a través de los planes de articulación comercial que se hacen con Agromercado, a través de los centros de acopio, a través de las fichas de homologación que hemos ido generando, o a través de los sistemas de crédito o fondos de crédito del Fondo Agroperú, ¿no? Y por último, el objetivo estratégico 5, que tiene que ver con el fortalecimiento institucional y el tema de la generación de nuevas normas. Bueno, ¿cuáles son las acciones y qué organismos públicos y qué programas o proyectos tenemos vinculados al tema a este tema? Básicamente estamos hablando de agroideas, que ya lo vamos a ver de manera especial, ¿no? Con agromercado, por ejemplo, tenemos todos los planes de articulación comercial vinculados al tema de centros de acopio, clasificación, categorización y articulación al mercado. SENASA, el tema de los programas de tratamiento de vicuñas y alpacas, NIA con los programas de investigación dirigidos a camelios, Agrorural con los proyectos de inversión en mejora genética y en el tema de hilados, y Agrobanco a través de las fuentes de créditos, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver cómo intervenimos con Agroideas y en Agroideas intervenimos a través de planes de negocio. Entonces, hasta el momento, aproximadamente, nosotros tenemos, por ejemplo, en las zonas de intervención del proyecto de Puna Resiliente, que sería Apurímac, 8 planes de negocio, 790 productores, una inversión de 5 millones, donde la inversión de Abrideas es alrededor de 4 millones y la inversión de los productores 1 millón. En el caso de Arequipa tenemos 10 planes de negocio, ¿no? Con una inversión total de 5 millones. Cusco, por ejemplo, 4 planes de negocio, todavía no ha habido muchos planes de negocio vinculados a Camelio,
La cantidad de productores agrarios en Cusco, pequeña todavía, y la inversión sigue siendo 1.300.000, ¿no? Pero si hablamos de Puno, tenemos 21 planes de negocio, alrededor de 600 productores, inversiones totales en los 21 planes de negocio, 7,5 millones de soles, inversión de Agroidea, 6 millones, y inversión de los productores alrededor de 1.400.000 soles, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las cadenas que más se han ido trabajando? Tenemos 47 planes de negocio en el tema de alpaca, 5 planes de negocio en Vicuña y un plan de negocio en el tema de llama, ¿no? Entonces, un poco viendo cómo se ha ido la ejecución presupuestal de estos planes de negocio por especie durante los últimos años, ¿no? Eh, Cómo a través de la cadena de camelios es importante mencionar la cadena de camelios porque es una cadena que de por sí está ya integrada a estos ecosistemas altoandinos, posee una resiliencia natural a pesar de haber tenido múltiples dificultades ambientales, sociales y económicas, ¿no? Y donde ha resistido por más de 6.000 años. Tenemos esta cadena desarrollándose en este tipo de ecosistemas altoandinos. ¿Qué oportunidades tenemos en cuanto a camelios? Eh, ya hemos trabajado mucho de la fibra blanca, pero la fibra de alpaca tiene 23 tonalidades y es bastante apreciada en el exterior y es una oportunidad de desarrollo. El tema de la vicuña también es una oportunidad bastante interesante si es que se hace un adecuado manejo del ecosistema, ¿no? La carne de alpaca, como mencionamos, ya no solamente el productor alpaquero vive de la fibra, sino casi 50% de sus ingresos provienen también de la carne. Entonces se ha vuelto un producto bastante interesante y tiene mercados muy interesantes de desarrollo. El tema de reproductores, ya sea para compras del Estado o ya sea para compras privadas, también es una muy buena oportunidad de mercado. Y en el tema de pieles o el tema de peletería se ha venido desarrollando últimamente un mercado bastante interesante que en el caso de exportaciones equivalen a los 10 millones de dólares, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta el tema del desarrollo del turismo, ¿no? Que ahí podemos tener un potencial bastante alto, ¿no? Entonces, la intervención de las actividades del Midagri se vinculan básicamente o están asociadas al tema del fortalecimiento de las medidas adaptadas de adaptación basadas en los ecosistemas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Omar, por la explicación. Sabemos que en este momento puede haber algunas consultas, así que las vamos a responder al final. Si desean, pueden ir dejando sus consultas en los comentarios. Ahora, para conocer a detalle sobre las iniciativas locales a presentarse, les presento a Andrea Rabines, asesora técnica de GIZ en las cadenas de valor. Gracias, Cristian, por el pase. Gracias a todos por el tiempo que nos dan el día de hoy para poder explicarles más sobre el Fondo Concursable PUNA. Y un término que ha compartido mi colega Raquel es el término de iniciativa local, que se van a presentar iniciativas locales como parte de las postulaciones al Fondo Concursable. Entonces, es importante conocer a qué se hace referencia con la iniciativa local. La iniciativa local es el proyecto que va a ser implementado por las organizaciones que se postulen al Fondo Concursable PUNA con el objetivo de obtener financiamiento para poder implementar proyectos que contemplen medidas AVE en cadenas de valor climáticamente resilientes. Y algo muy importante considerar en la formulación de estas propuestas de proyectos y de iniciativas locales es que estas deben venir con dos componentes de manera obligatoria. El primer componente son las medidas de adaptación basadas en ecosistemas, que son las intervenciones pues, que permiten aprovechar los recursos de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, para poder hacer frente al cambio climático. Y esto también incorporando otro tipo de conocimiento como es el científico y el conocimiento ancestral. Otro componente que debe ser parte de este proyecto es las cadenas de valor climáticamente resilientes,
que pues son estas cadenas, nosotros desde el proyecto las conceptuamos desde la fase de ecosistemas, los procesos, los actores que intervienen en la cadena de valor y cómo a través de ellas se aplican medidas AVE que van a poder fortalecer estas actividades, haciéndolas más resilientes al cambio climático. Siguiente, por favor. Algo importante que debemos considerar es cuáles son los pasos claves para poder desarrollar la iniciativa local. Es importante, en primer lugar, poder tener claridad sobre la organización de quien se postula y cuáles son los derechos que tiene sobre el territorio donde se va a implementar la iniciativa local. Si es en el caso de productos agrícolas, las tierras donde se realiza pues, la producción de los cultivos, o en el caso de camélidos, las tierras donde se realiza la crianza o el aprovechamiento. El segundo punto es tener identificado cuál es el problema climático en el territorio donde se va a implementar la iniciativa local. Si es un territorio que está expuesto a eventos climatológicos como heladas, sequías, eventos climáticos extremos, es importante tener esta claridad. El tercer punto es realizar una evaluación de riesgo. ¿Cómo es que el problema climático afecta a las actividades que se contemplan dentro de la iniciativa? La producción de cultivos, las crianzas de camélido, la afectación a las fuentes de agua, a los ecosistemas como pastos y bofedales. Es importante tener claridad esta afectación. Y el cuarto paso es la priorización de las medidas AVE. Nosotros, como parte del fondo concursable, tenemos un catálogo de medidas AVE y también de medidas complementarias para hacer frente al cambio climático. Y es importante de estas medidas poder priorizarlas, cuáles pueden reducir el riesgo y que también tiene que haber un criterio de vinculación entre la cadena y la medida que se propone. Siguiente, por favor. Ahora, a continuación, se presentan las 10 medidas de adaptación basadas en ecosistemas que están siendo contempladas como parte de las iniciativas locales a ser presentadas al Fondo Concursable PUNA. Es importante que las iniciativas consideren por lo menos una de estas 10 medidas de adaptación basadas en ecosistemas que están dirigidas a la producción de camélidos, como también a las prácticas productivas de cultivos altoandinos. Aquí tenemos lo que es el manejo integrado de la fertilidad del suelo, la construcción y restauración de coches rústicas, manejo sostenible de pastos naturales, la restauración y conservación de bofedales, agroforestería, agricultura de conservación, entre otras medidas que pueden ver en las fotografías. Adelante, por favor. Adicional a las medidas de adaptación, a las medidas AVE, también las iniciativas locales pueden considerar de manera complementaria medidas de adaptación como son el manejo de semillas nativas, geotanques, río tecnificado, invernaderos, lo que son las prácticas de mejoramiento de sanidad animal y las prácticas las otras medidas que pueden ver en el cuadro, para las cuales el financiamiento elegible están contemplando la asesoría técnica, lo que es la adquisición de materiales y herramientas, la realización de pasantías para conocer experiencias exitosas en la implementación de medidas AVE, como también de medidas complementarias, y también la capacitación a los líderes de las comunidades en monitoreo local. Hay que considerar que también hay una serie de requisitos para implementar estas medidas. Se van a llevar a cabo estudios técnicos, planes de gestión ambiental, elaboración de planos y también se requieren acuerdos comunales para poder implementar estas medidas que sean seleccionadas como parte de las iniciativas locales. Siguiente, por favor. Y haciendo referencia a las cadenas de valor que son contempladas en las iniciativas locales, es importante considerar que estos proyectos deben contemplar por lo menos una de las cadenas de valor que están siendo priorizadas, como es el caso de camélidos, y aquí se contemplan lo que es la crianza de alpacas, de llamas, como también la conservación y el aprovechamiento de vicuñas.
En lo que respecta también a las cadenas priorizadas de cultivos altoandinos, aquí se contemplan todo lo que son granos andinos como quinoa, kiwicha, cañihua, papa nativa en su diversidad de variedades, legumbres andinas como el tarwi, las habas, y tubérculos andinos como es el oyuco, la oca o la mashua. A su vez, estas cadenas de valor, como parte de la iniciativa local, también pueden ser complementadas con otras cadenas, como son la crianza de cuyes, el desarrollo de actividades de artesanías o turismo comunitario. Siguiente, por favor. Y ya entrando un poquito más a detalle sobre el financiamiento que es elegible para estas cadenas de valor, este es un resumen sobre qué es lo financiable como parte de las iniciativas locales. En lo que corresponde a actividades de productividad, pues se contempla el financiamiento de prácticas agrícolas, también como prácticas de crianzas, que pues permitan la producción y o también la transformación sostenible. También se contempla lo que son tecnologías de riego, la gestión de riesgos climáticos y el fortalecimiento de capacidades de la organización en temas productivos. En lo que responde a lo que es el mercado, se contempla el financiamiento para la mejora de la comercialización de los productos como parte de las iniciativas locales y el acceso a mercados. También la participación en ferias, todo lo que son procesos de certificaciones y también normas de calidad y lo que es trazabilidad. Y en la parte organizacional, es importante también considerar que se considera el financiamiento de asesoramiento para lo que es el fortalecimiento organizacional, lo que es la mejora en la gestión empresarial, también la mejora en la formalización del negocio, en la gestión administrativa, financiera y contable del negocio de las organizaciones que se presenten. Siguiente, por favor. Como les indicaba al inicio de la presentación, es importante que la vinculación de las medidas AVE y las cadenas de valor tenga una racionalidad. Es importante poder vincularlas de manera que corresponda, que haya un efecto en la mejora de la resiliencia entre ellas. Y acá hay un resumen, por ejemplo, para lo que son las cadenas de valor de camélidos y qué medidas AVE podrían, pues, contemplarse. Y siempre teniendo este criterio de que la medida AVE seleccionada deba corresponder para la cadena. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una medida AVE que son abrevaderos para vicuñas. Esta medida AVE no podría venir para, por ejemplo, la crianza de alpaca o de llamas, ¿no? Es exclusivamente para el aprovechamiento de vicuñas. Ese es un ejemplo. Siguiente, por favor. Y en lo que respecta a las cadenas de valor de agrícolas, que las hemos revisado más arriba, de cultivos altoandinos, podemos ver que también las medidas AVE deben estar vinculadas a los cultivos altoandinos, ¿no? Entonces, es importante también tener en consideración que hay un presupuesto para esta iniciativa local. Entonces, es importante poder priorizar, ¿no? La selección de estas cadenas, porque si bien quisiéramos implementar muchas, tal vez no sea lo económicamente eficiente, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Y ya para finalizar, importante poder aclarar cuáles son las características que se consideran como parte de las iniciativas locales en este concurso. Es importante considerar que estas iniciativas locales se deben formular de manera integral, ya que deben considerar una medida de adaptación basada en ecosistemas, una medida priorizada, vinculada a una cadena de valor, de manera que pues esta pueda ser más resiliente al cambio climático. También la formulación de esta iniciativa local tiene que ser realizada de manera participativa por parte de la organización que se presenta. Debe también considerar los enfoques del proyecto, que es el enfoque intercultural que permite recuperar el conocimiento ancestral e incorporarlo al conocimiento científico. También el enfoque intergeneracional que debe promover el diálogo entre los distintos grupos que conforman las organizaciones.
También es importante considerar el enfoque de género. Estas iniciativas locales deben ser equitativas y promover la participación activa y el liderazgo de las mujeres. Y por último, también contemplar que estas iniciativas locales contemplan un compromiso, que es establecer el sistema de monitoría comunitario por parte de la organización que se postula. Con esta última lámina me despido y agradezco a todos por su atención. Gracias, Andrea, por la explicación. Es importante recordarles que pueden postular a las ventanas 2 y 3 del Fondo Concursable Puna hasta el próximo 30 de mayo. Estamos seguros de que con esta explicación estarán listos y listas para presentar sus iniciativas locales. Para presentar sus postulaciones pueden realizarlo a través de www.profonampe.org/puna. Ahora vamos a responder las consultas que nos están dejando en el chat. Por favor, recomendamos ahora dejar su pregunta e indicarnos a qué asociación o empresa representan mientras deja su pregunta. Tenemos la primera pregunta de parte de Mireia. ¿Cuántos años debe tener la asociación o MIPE para participar? Por favor, Raquel Medina, si nos puedes ayudar con la respuesta. Muchas gracias, Cristian. En general, las bases nos indican que son mínimo de 2 años. Tenemos que contar con un RUG activo de mínimo 2 años. Perfecto. La segunda pregunta, ¿qué medidas de adaptación de ecosistema debe completar un negocio de camélidos? Menciona la Asociación Agroecológica Emprende Carquín. Por favor, Andrea, si nos puedes ayudar con la respuesta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Con referencia a esta consulta de qué medidas AVE se pueden vincular con la cadena de valor indicada, es importante considerar, pues, estas medidas que se vinculan netamente a la actividad de producción o aprovechamiento. Aquí podemos contemplar lo que es la restauración y conservación de bofedales, lo que son cochas rústicas, zanjas de infiltración, lo que es el manejo de pastos naturales, la mejora de la fertilidad del suelo, módulos de protección y también otras medidas complementarias que puedan estar vinculadas. Gracias, Andrea. La tercera pregunta, si soy beneficiario de algún programa de Midagri, ¿estoy impedido de participar? Nos comenta Aldana. Omar, si por favor nos podrías ayudar con la respuesta. Y bueno, gracias por la pregunta. Bueno, las actividades que se hacen con el fondo son actividades básicamente complementarias a las que tenemos dentro del ministerio, ¿no? Por ejemplo, AgroRural ejecuta actividades de siembra de pasto que son complementarias a las actividades que puedan ser financiadas a través de este fondo. Lo mismo en el caso de Agroideas, por ejemplo, que tiene planes de negocio, ¿no? Lo que se busca es complementar las actividades que se están teniendo. Entonces, básicamente, no afecta que sean beneficiarios de Midagri, puesto que son actividades básicamente complementarias. Gracias. Gracias, Omar. Después Mario Cáceres nos consulta, ¿no participan las asociaciones en la ventana 3? Raquel, quizás nos ayudas. Gracias, Mario. En respuesta corta sería que sí pueden participar. Las bases nos indican que cualquier forma de organización, pequeños y medianos productores agropecuarios, bajo cualquier forma organizativa, estamos hablando desde asociaciones justamente, comunidades, en este caso comunidades campesinas, sociedades anónimas, incluso que se puedan presentar agroideas, pero acá la particularidad es de que tengan justamente el plan de negocio aprobado por agroideas y ya tengan un convenio firmado. ¿Puede ser cualquier tipo de plan de negocio? No. Este tiene que ser alineado a las cadenas de valor que nosotros en el marco del Fondo Concursable Puna financiamos, ¿no? ¿Y cuáles son estas? Son justamente camélidos altoandinos y también cultivos altoandinos. Gracias, Raquel. También si nos puedes ayudar con una siguiente consulta de parte de Marlene Castillo. ¿Cuándo se tiene que realizar la devolución del dinero que nos presten?
mensual, semestral, anual? Ujú. Marlene, no hay una fecha definida, ya que esta fecha va a depender y va a variar según el tipo de, primero de la cadena de valor y de cada iniciativa local que se presente, ¿no? Son circunstancias y casuísticas completamente distintas por cada iniciativa local. Pero también va a estar en función a dos circunstancias principales, llamémosle así. Al momento de que se hagan los repagos, se va a verificar en función a dos cosas, ¿no? La variación anual de las ventas, en este caso de la organización local, que se haya presentado al fondo concursable PUNA, en comparación con sus últimas ventas anuales que haya recibido antes de ser acreedor al fondo concursable. La otra característica justamente va a ser la variación anual, o sea, es un incremento tal vez porcentual de su flujo de caja, también comparado en función a lo que recibía o percibía antes de ser acreedor al fondo concursable PUNE. Todo esto al final va a estar planificado, llamémoslo así, en un cronograma de pagos. Este cronograma de pagos se realiza de manera conjunta, tanto entre Profonampe, de la mano con la iniciativa local ganadora. ¿Cuándo se prepara eso? Se prepara esto en la fase de perfeccionamiento. Es decir, al 30 de mayo, yo como iniciativa local o como organización que me quiero presentar, ¿debo presentar este cronograma de repagos? No. Al 30 de mayo solo nos presentamos con una idea y el cronograma de repagos, en caso pasemos a la siguiente etapa, se prepara en esos meses de perfeccionamiento, como le llamamos, ¿no? Gracias, Raquel. También con esta siguiente consulta. El tiempo para participar es muy corto, menciona Mario Cáceres, hasta el 30 de mayo. ¿No es posible que se pueda ampliar siquiera hasta el 15 de junio? Gracias, Mario. Em, Lamentablemente no podemos ampliar, pero comentarte que al 15 de mayo solo presentamos una idea de proyecto. ¿Qué es lo que vamos a presentar, por ejemplo, ¿no? En nuestro formato, en la plataforma de Profonampe, en la plataforma de postulación de Profonampe, vas a encontrar una serie de preguntas, ¿no? Básicamente buscamos evidenciar cuál es tu idea de proyecto, qué te gustaría hacer para presentar y ser acreedor de ese fondo concursable. Por ejemplo, ¿no? Cómo tu iniciativa local contribuirá a reducir los impactos potenciales de cambio climático, ¿no? ¿Cómo te vas a adaptar al cambio climático? También cómo vas a contribuir a reducir brechas de género, por ejemplo, ¿no? También tu idea va a permitir también conservar o recuperar ecosistemas que estén degradados o conservar pastizales, por ejemplo, o bofedales, la recuperación de conocimientos ancestrales también los vamos a considerar, ¿no? Entonces, básicamente es contarnos, redactarnos tu idea. No vas a presentar en esta primera etapa un marco de resultados, no vas a presentar un plan de trabajo o un presupuesto, ¿no? En esta etapa todavía no. Después vamos a tener, en caso pasen a la siguiente etapa, tenemos unos meses donde vamos a preparar y a fortalecer más esta idea que has presentado. Es ahí donde hasta el mes de septiembre tú tienes el tiempo para preparar ya tu proyecto en sí, ¿no? Que va a contemplar un marco de resultados, va a contemplar tu presupuesto, tu cronograma de repagos, en este caso, ¿no? Si vas para la ventana 2 o para la ventana 3. Gracias, Raquel. La siguiente consulta creo que también sería para ti. Jacqueline Cueva menciona, una asociación ya consolidada en el mercado y con ventas importantes, ¿puede postular a la ventana 2? Gracias, Jacqueline. Entiendo que vas para la ventana 2 como asociación. Para esta primera convocatoria estamos considerando empresas comunales, MIPES, cooperativas, que ya tengan experiencias en el mercado, ¿no? Eso es tal cual como nos indican las bases. Gracias. Gracias, Raquel. Eli García menciona, si tengo un préstamo, ¿estoy impedida de concursar? Bueno, en este caso no, entiendo la consulta también la puedo Sí. responder yo, disculpa, Cristian. No, no hay un problema ahí. Puedes tener préstamos, sin embargo, si bien tienes que ser un buen pagador, es cierto, el fondo concursable lo que va a evaluar es tu perfil de riesgo, ¿no? Que este sea normal en la SBS. Pero a quién va a evaluar? A la entidad jurídica, a los representantes legales, en este caso a los miembros del directorio o a la junta directiva, según sea el caso de tu organización local, ¿no? La idea es de que justamente tu entidad jurídica, los representantes legales, los miembros de tu directorio tengan una calificación crediticia normal. Gracias, Raquel.
Esta siguiente también la veo como para ti, Raquel, nos comentas, o si no, quien desee responder. Menciona Marcelino. Buenas tardes, mi persona. Soy presidente de la Asociación de Comunidades Campesinas Criadoras de Vicuñas de la región de Cusco. Para la región de Cusco, ¿desde cuándo estará aperturado para el fondo concursable? Entiendo que se refiere a para la región de Cusco, ¿desde cuándo va a estar aperturado el fondo concursable? Andrea, ¿te gustaría responder esa consulta? Sí, gracias. Em, respecto a esta consulta de Marcelino, indicando que es de la región Cusco, va a haber una siguiente convocatoria. Se estima que se estaría realizando en el segundo semestre de este año. Entonces, antes de esta fecha es que se va a confirmar la apertura del fondo concursable, no solamente para Cusco, sino para las 5 regiones donde el proyecto interviene, que es nuevamente en Arequipa, Apurímac, Cusco, Puno y en la región Lima, específicamente en Yauyos. Gracias, Andrea. Si nos puedes ayudar con esta última consulta por ahora. Guadalupe Saavedra menciona excelente información. ¿Se abrirá una nueva convocatoria en Arequipa? Claro, esta pregunta está relacionada con la anterior. Así es, en Arequipa nuevamente se va a aperturar una nueva convocatoria junto a 4 regiones más en el segundo semestre de este año. Gracias, Andrea. Esta fue nuestra última consulta. El tiempo nos va quedando corto, pero si tuvieran más consultas, no duden en escribirnos al WhatsApp 957-784-741. Repito el número, 957-784-741. O al correo electrónico consultaspuna@profonampe.org.pe. Igual vamos a estar dejando los puntos de contacto y el correo en los comentarios. Y asimismo pueden revisar nuestras preguntas frecuentes desde la web www.profonampe.org.pe/puna. Recuerden que pueden ver la grabación de este webinar desde el Facebook de Profonampe y también en el canal de YouTube de Profonampe. Esperamos que nuestro webinar, y estamos seguros de que los ayudará a participar en estas ventanas 2 y 3 del Fondo Concursable PUNA, que cierra las postulaciones el 30 de mayo. También queremos compartir con ustedes que pronto realizaremos un taller técnico para los postulantes a fin de poder absolver cualquier consulta o duda. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Omar, por participar y así también a quienes se han conectado a este webinar.